Ahora, para la cuarta batalla del Ragnarok, los dioses tienen 2 victorias. La humanidad sigue con una. Y ahora, damos la bienvenida al momento decisivo de las primeras etapas. Guardián, Heimdall, vigilante del apocalipsis, nórdico. ¡Wow! Es enorme. Es el más grande hasta ahora. La arena es muy grande que estaremos viendo a través de pantallas esta vez. Hay toda una ciudad en el escenario. ¿Cómo van a combatir en un lugar así? La ciudad que está enfrente de ustedes es Londres en el siglo XIX. Este campo fue solicitado por el representante de la humanidad y los dioses con su infinita compasión aceptaron. Una historia de primera, la primera pelea callejera entre los dioses y los humanos. Así que los dioses aceptaron una solicitud de la humanidad. Cállense, humanos. Consideren esto una desventaja apropiada, idiotas. Tiene sentido que él haya solicitado esto, y que el hermano Hércules haya aceptado. Sabía que él aceptaría. Oh, qué ingenuo. ¿Niebla? En el 31 de agosto de 1888, después de Cristo, este monstruo emergió de las profundidades, de las sombras de la amplia ciudad. ¿Quiénes fueron las verdaderas víctimas de sus afilados cuchillos? ¿La vida de 5 prostitutas? No, es un abrir y cerrar de ojos. Este hombre puso a todo Londres en caos. El más oscuro de los malos, devoto a la inseparable oscuridad de su alma, es conocido como el más infame asesino serial de la humanidad, Jack el Destripador. Heimherger, Jack the Ripper, cuarto luchador, inglés. Jack el Destripador. ¿Qué rayos? ¿En serio es real? El misterio criminal más grande de la historia será resuelto frente a nuestros ojos. No, antes de eso, ¿por qué un asesino degollador está representando a la humanidad? Ya veo, con que así quieres jugar, como de Dios, costumbre. Loki, dios del engaño, nórdico. Eres una mujer desagradable. Y enfrentándolo, el hombre que pretende soportar la carga de retomar la primera derrota de los dioses. Aquí está, el valiente semidios que luchó contra el león de Nemea y el feroz cerbero a puño limpio. Después de completar los 12 trabajos, ascendió a las escaleras del Olimpo. Él brinda esperanza a todos los dioses como a los humanos, el mensajero de la justicia. Su valentía es incomparable. ¡Hércules! Semidios, Hércules, nombre romano, dios de la fortaleza, griego. ¡Nuestro héroe eterno! ¡Vamos, Hércules! ¡No pierdas contra los malos! Buena suerte. Justicia contra maldad, maldad contra justicia. En todas las batallas que hemos tenido hasta ahora, ¿ha habido una tan bien definida? ¡Luchen!
El hombre que ascendió al nivel de los dioses, envuelto en la gloria como el faro que ilumina la justicia, se encuentra cara a cara el humano más corrupto y malvado que se puede hallar en el infierno. ¿Hubo alguna vez un duelo más claro? Nadie puede predecir el resultado de esta batalla. Hermana, creo que el hermano Hércules está mirándote justo ahora. ¿Por qué? Hasta ahora todos los hombres que han representado a la humanidad para luchar contra la divinidad han sido dignos. Lobo, Adán, Kojiro. Lo suficientemente dignos para sacudir el corazones de nosotros, los dioses, y sin embargo, ese hombre, ¿será mi oponente? Un hombre que jugó con la vida de mujeres inocentes. Basura sacada de lo más profundo del inframundo. ¡No me jodas! ¡Creo que! Antes de comenzar el cuarto combate. ¿Estás bien? Hirst. Ya te lo había dicho, Jay, que los haríamos pagar por todo. Valkyria, Rist, segunda hermana, nórdica. Einerger, Kojiro Sasaki, tercer luchador japonés. Sí, hermana. Con esto, la humanidad venció a los dioses, ¿cierto? No, todavía faltan 6 más. Dentro del corredor de la arena. El insufrible orgullo de los dioses no les permitirá perder 2 veces seguidas. La siguiente batalla es una que no pueden perder. Estarán dándolo todo. ¿Quién crees que será el siguiente? ¡Yo! Esta prisión. Hermano Hércules. Jaja, has crecido. Ha pasado tiempo, Heracles. Seguro que sí, Hild. ¿Sigues tan educada como siempre? Me alegra que te veas tan saludable como siempre también. Sí, aunque estoy seguro que tú también te has hecho más fuerte. Semidios, Heracles, nombre griego, dios de la fortaleza, griego. Hablando de eso, lo que dijiste antes significa... Sí, yo seré el... Valkyria, Brunhilde, primera hermana nórdica. Aunque no estoy en posición de decirte esto, te deseo buena suerte. Sí, uno para ustedes. Te vi, te llevas muy bien con las valquirias, ¿no es así? Hércules-chan. Ah, ya veo. Aunque nuestros panteones puede que estén lejos geográficamente, ambos están llenos de semidioses mediocres, ¿no? ¿Esto no será difícil para ti? Los humanos son enemigos temibles. Como representante de los dioses y como un guerrero pretendo tener un combate justo. Espero que esto te funcione para ti. Loki, déjame decirte algo. Me opongo a terminar con la humanidad. Sin embargo, desde que empezó Ragnarok, no tengo intención de perder. Como uno de los representantes de los dioses, sin duda ganaré la batalla. Además, cuando esto acabe, me moveré para salvar a la humanidad. No has cambiado para nada. No sabes de qué bando estás.
Yo siempre. Estar en el lado de la justicia. Habitación de los registros akáshicos. Ya veo. El hermano Hércules es nuestro cuarto oponente. Es cierto, no sé a qué lado debería apoyar. Sí, en efecto, es problemático. Dejando eso de lado, ¿quién podrá competir contra el hermano Hércules? Tengo el oponente perfecto para él desde el principio. Entre toda la humanidad, elegí a la más despreciable escoria de la tierra. Él es... Jack el Destripador versus Hércules. ¿A quién deberíamos apoyar? Arena del Valhalla. En el público. ¿Quién es ese? ¿Jack el Titulador? Jack el Destripador. ¿Quién es usted? El asesino serial más malvado de la historia. Durante la segunda mitad del siglo XIX en los suburbios de Londres, un objeto pensorrotante fue utilizado para tomar la vida de las 5 prostitutas. La policía metropolitana de Londres juró por su honor que encontrarían al culpable. Sin embargo, no pudieron encontrar ni un solo cabello del asesino. Sin duda, este fue un misterio tan profundo que ni mi Sherlock pudo descubrir la verdad. Tú eres... Ni siquiera el mejor novelista pudo resolverlo, a pesar de dedicar toda su vida a la búsqueda de Jack el Destripador. No tuvo ningún resultado. Novelista: Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, inglés. Sin duda alguna, ese es Jack el Destripador. Ahora voy a advertirte. Inclínate y acepta la derrota. Si lo haces, te prometo por mi honor que hablaré con Zeus y serás salvado del Niflheim. Pero si no aceptas, debo decirte que no encuentro placer en matar sin sentido. ¡Pero tú eres un caso especial! Señor, permítame expresar mi gratitud, su consideración, una virtud. Le agradezco un montón que haya aceptado luchar en mi ciudad natal. Desafortunadamente no lo puedo aceptar. ¿Por qué? Pese a probabilidades, lo debo enfrentar. No importa cuántas chances tenga, igual acepto un duelo, porque esa es la verdadera esencia de un caballero. Otro portador de 2 armas. ¡No! ¡Esas son! Permítame presentar mi tesoro divino. Este es mi volumen. Un arma acorde para un hombre tan peligroso. ¡Qué exquisito! Así que, ¿este es un arma divina? Podría cortar cualquier cosa de la existencia en pedazos. Tijeras enormes. Otra arma. Sin duda. ¿Ares? Dios, Hermes, mensajero de los dioses, griego. Dios, Ares, dios de la guerra, griego. Muy bien. Entonces, esa es tu decisión. Responderé a ella con toda mi fuerza. ¿Ha salido corriendo? Jack ha escapado justo enfrente de su oponente. Eso parece acertado. Escapa. Detente. ¿A qué estás jugando? Mis más sinceras disculpas, pero ya es casi la hora del té después de todo.
Aunque usted es un soldado, servir el té es algo básico para un caballero, ¿no cree? ¿Le gustaría tomar un breve descanso, querido señor? Empuña tu arma. Es un Derlenging de la más alta calidad, ¿sabes, querido? Bastardo. Esto es Ups. un truco ridículo. ¡Es una trampa! ¡Idiota! Oh. Tonto. No te lo dijo Grungy. Las armas humanas nada nos pueden hacer. Mas no lo sabemos si no lo intentamos. ¿O sí, Sir? Desaparece. Ciertamente. Jack ha sacado un arma de su capa. Escapó de nuevo. Desiste de tu miserable. ¿Qué es esto? En un instante, Hércules destrozó las tijeras de Jack. Sabía que escoger a ese tipo era una mala idea. Se acabó. Más cuchillos. ¿Cuántas veces debo decirte? Se sacude con desesperación. Jack lanza los cuchillos como último esfuerzo. ¡Es inútil! ¿Qué es esto? No, esto es imposible. ¿Los cuchillos de la humanidad han logrado penetrar en la musculatura de Heracles? ¿Por qué? Pregunta por qué. Creo que le he informado antes a usted que mi balón le dijera, pero que pasé a si le dijera que eso fue una mentira. La balanza de la justicia cae por su propio peso. Esa fue buena. Bueno, tu verdadero balón son esos cuchillos. Permítame presentarle mi verdadero tesoro sagrado. ¿Cuál es? Esta es una regalía Generating Pouch, una bolsa de creación de armas divinas. ¿Bolsa? Tristemente soy incapaz de crear armas que superen en tamaño la propia bolsa. En lugar de estar ya listo, todo lo que uso se crea en el momento. Porque esa es la verdadera esencia de un caballero. ¡Es increíble! Cobarde, lo sabía. La propia existencia de la humanidad ha sido un pecado. Yo no lo entiendo por completo. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste ese hombre? Jair, ¿qué es aquello en lo que los humanos exceden por completo a los dioses? ¿Lo sabes? Es la maldad. La personificación de ese abismo infinito quedará grabada en el alma del Dios más justo. Ahora, oh poderoso, tiembla ante mí.